la proposición para guiar la conversación en este programa de 6x6 es la literatura de la antigua Grecia. Perfecto. Y el primer tema que vamos a abordar es el interés que despiertan los mitos. Yo propuse este tema porque la literatura, cuando apareció en Grecia, se apropió de este patrimonio cultural que estaba en manos de los poetas orales. ¿Cuáles son los poetas orales? Los que cantaban, pues, los aedos, esos son los poetas orales. Eso Ellos transmitían las historias, eran los juglares de la antigüedad en Grecia. eran como los bardos. Sí, pues. Entonces, cuando apareció la literatura, los, los nuevos artistas, digamos, los poetas, tomaron todo este acervo cultural y lo injertaron en la épica, la lírica y después la prosa. Perfecto. Y bueno, yo pienso que el interés que despiertan los mitos en la actualidad eh, a lo mejor podría estar aumentando, ¿no? ¿Qué piensas tú? Yo creo que desde hace bastante tiempo el mito el interés se ha mantenido igual, Ya. porque tú ves que los mitos, o yo veo que los mitos han estado apareciendo en obras literarias, en obras musicales, en videojuegos, en juegos de mesa. De hecho, piensa tú en un fenómeno como la ópera, que apareció la ópera moderna en Italia hace 400 años, y todos los temas de las primeras óperas escritas y compuestas en Italia eran temas mitológicos. La, a ver, si no me equivoco, la más antigua que se conserva escrita es la Fábula de Orfeo, compuesta con música de Claudio Monteverdi. Y esta ópera cuenta cómo Orfeo se casa, el mismo día que se casa, su esposa Eurídice es mordida por una serpiente y Orfeo decide bajar al Hades para rescatar a su esposa. Me parece, claro, no es tan fácil establecer si el interés ha ido aumentando o no, pero claramente en la actualidad hasta el día de hoy existe ese interés. Eh, Ahora lo podemos comprobar en la medida de cuánta gente va a ver este video, ¿no? No sé si sea una medida precisa, Sí. yo creo que sería bastante aventurado y poco serio considerar la cantidad de personas que verán el video como una medida de la popularidad actual de los mitos. Eso se ve más bien en las cosas que te dije, los productos culturales, las novelas semihistóricas que se basan en mitos, las películas que toman temas mitológicos, los videojuegos que también, te puedo dar ejemplos de todo, pues no sé, en novelas semihistóricas, la Helena de Troya, videojuegos, el God of War, películas, Troya, que son todos sumamente inexactos en cuanto a la novela no tanto, pero el juego, la película en cuanto a los relatos, los registros de la literatura antigua, pero son populares igual porque llaman la atención estas historias de las nuevas generaciones. También en el anime Saint Seiya, por ejemplo. Muy bueno. Ujú. Sí, porque Dale muy fuerza, bueno, Pegaso. admirable, ¿cómo no? Oye, y los mitos normalmente la gente piensa que son como de la antigua Grecia, pero eh, por ejemplo hay mitos chinos, mapuches, de todos lados. Y a mí uno de los mitos que siempre me ha llamado mucho la atención es sobre cómo se creó el mundo, el planeta Tierra, la versión del Génesis de la Biblia. Y eh, hay cosas bien interesantes, ¿eh? Y claro, porque el mito es como una explicación a algo que las personas no tenían cómo darle otra explicación y empiezan con elementos mágicos. Sí, sabes, yo siempre he desconfiado
de esa definición o descripción del mito. ¿Ya? Creo que esa es una visión popular en los días de hoy, pero es una visión muy contemporánea, muy actual acerca de cuál es la función del mito. La gente cree que el mito tiene la función, claro, de explicar cómo funciona el mundo, porque estos bárbaros antiguos no tenían la ciencia que nosotros tenemos. Y yo no siento que esa explicación sea correcta, me parece simplista, me parece propia de esos bárbaros que la gente de ahora se imagina en la antigüedad. O sea, es que claro, pues una explicación tan sencilla, tan pedestre, eh, no sé, yo creo que es más difícil preparar un queque que dar esta explicación. No, en serio. ¿Y cuál sería la definición de mito según tú? ¿O por qué existe? ¿Tú crees que hay mitos hoy en día? O sea, la gente, hay cosas que la ciencia hoy, 2019, no saben explicar y que hay gente que lo trata de explicar de forma mitológica. Sí, hay cosas que las ciencias no saben explicar, pero esas cosas que la ciencia no sabe explicar están siendo abordadas y cuestionadas por los científicos. Y ellos, a través de sus hipótesis y del método científico, están tratando de resolver esas dudas. Claro. Pero yo te pregunto, ¿qué opinas No van a surgir explicaciones míticas para resolver estas dudas. Solo hipótesis que pueden ser sometidas a prueba. Pero por ejemplo, los tierraplanistas. Los terraplanistas. Sí. Ya, no, es que esas personas no están abordando algo que no se puede explicar. Están pasando por encima de las explicaciones ya conocidas. Es algo totalmente distinto. Y eso no es pensamiento mítico. Porque el pensamiento mítico es algo que tiene que ver con religión. Son las historias de los dioses y nada más. No es la explicación de por qué llegamos aquí, a dónde vamos a ir después de morir. O sea, ya en los mitos hay historias que cubren estos aspectos, pero yo dudo mucho de que estas historias hayan surgido por el afán de responder estas preguntas. Me parece que más bien es una casualidad, sí, ya se van a cubrir estos aspectos, pero no es todo. O sea, ¿de qué manera el mito de Orfeo, bajando al Hades para rescatar a Eurídice, explica algún hecho científico? Claro, son no, como cuentos. Claro, son historias. Ya. E historias que, bueno, tienen que ver con aspectos religiosos, con los dioses. ¿Cómo se ve la intervención de los dioses en el mito de Orfeo? Bueno, porque abajo Hades, que era el dios del Averno, fue el que decidió que sí, Eurídice podía devolverse con Orfeo. Bajo la condición de que Orfeo no volteara a mirarla mientras salía. Por supuesto que Eurídice se sintió extrañada y ofendida porque su esposo no volteaba a verla mientras caminaban para salir del infierno, hasta que convenció a Orfeo de voltearse y bueno, ese fue el fin de Eurídice, no de Orfeo, porque Orfeo pudo volver, él estaba vivo todavía, pudo volver a la superficie, tuvo una vida infeliz el resto de sus días. ¿Qué le vamos a hacer? Pues, como la mayoría de la gente. Oye, no, se supone que era peor, pero... Oye, bueno, entonces, el Génesis de la Biblia es un mito. Se puede entender como mito también porque es una historia religiosa que implica la participación de figuras divinas. De Dios. Sí. Claro. Bueno, en este caso, de Dios. Sí. Claro, porque es un Dios, según lo de la Biblia. Sí, bueno, igual el Génesis tiene sus ambigüedades. Como que... Dice que hay como que cuando se dice expulsemos así al hombre del jardín del Edén antes de que coma el fruto de la vida eterna y quiera convertirse como en uno de los inmortales. Claro. Y tú piensas que sí, hay varias ambigüedades. Por ejemplo, hay algo muy que incluso se hace un chiste que dice: Dios al cuarto día dijo hágase la luz. Y entonces, ¿cómo supo antes que estaban pasando los días? Claro, ¿ves? Yo creo que eso refuerza mi idea de que el mito en realidad no intenta explicar esas cosas que no se entendían bien. Las toca, sí, pero porque el mito lo toca todo.
Oye, ¿y hay partes de la Biblia que hablen de que pueden haber dos o más dioses? Eh, o sea, muchas veces se hace referencia a los dioses de los otros pueblos que circundaban a los judíos. Ah, claro, Entonces siempre se exalta a Dios, a Yahvé, por encima de estos otros dioses, claro, que son débiles al lado de Yahvé, que pueden ser derrotados por él, que no son capaces de defender a sus pueblos como Yahvé sí defiende al suyo. claro, Entonces sí, hay muchas referencias a otros dioses. claro. O sea, no desconoce que pueden existir otros dioses, sino que dice que el dios de ellos es el más grande. Exacto. Y bueno, y en la mitología griega también pasa cosas así como a mí me protege tal dios y cosas así. Oye, pero tratando de volver un poco, o sea, de seguir un poco la pauta, Ah, eh, sí, pues. en, Nuestro bueno, siguiente lo último que quería decir del Génesis es que me llama mucho la atención los testigos de Jehová y otras Ujú. que tratan de Encontrarle sentido así como encontrarle, y hacer una interpretación literal. no, de encontrar, de respaldar de forma científica cosas que dice la Biblia. Por A eso me ejemplo, refiero con hacer una interpretación literal. ah, ya. Por ejemplo, ellos explican lo de los 7 días, que en realidad se traduce como 7 eras. Y 7 eras es como, no sé, como 2 millones de años, no sé, no recuerdo tanto. Pero, y haciendo un análisis, como que sí, como que está el Mesozoico, y sí hay como una correspondencia de que son 7 proporciones iguales, donde cambia la Ya. Tierra. O sea, muy fácilmente yo puedo tomar el punto en el tiempo desde cuando nosotros sabemos que empezó a existir el planeta, eh, tomar ese tiempo hasta la actualidad y dividirlo en 7 partes. Y van a ser iguales, claro. Eso lo puede hacer, no sé, un niño de quinto básico. Sí, No es sí. una... Pero también hay una película donde hay un profesor que es filósofo y está en contra de Dios y uno le Ya. sale. Y hay cosas como que dice que no es que Dios sea malo, sino que a veces Dios está ausente. Entonces hace una correlación con el frío y el calor. De que el frío no es. El frío es la ausencia de calor. Ya. Ujú. Bueno, a lo que quería llegar es que incluso en el mundo científico hay científicos que además son súper religiosos y que tratan de hacer convivir estos dos. Lo que pasa es que, ¿por qué no? Yo me pregunto, no, ¿por qué no? Si son cosas totalmente distintas, fenómenos totalmente diferentes, Ujú. que no se, o sea, apenas se tocan alguna vez, pero no se contradicen, no son caminos alternativos, Claro, no son excluyentes entre sí. de ninguna manera, porque no apuntan a las mismas metas, no tienen los mismos objetivos, no tratan de responder las mismas preguntas. Ujú. Entonces, yo considero que es un absurdo plantear una especie de dicotomía entre ciencia y fe. No, una tontera. Es de gente que no entiende o la ciencia, o la religión, o ninguna. Perfecto. Te pregunto que pasemos al siguiente tema. Sí, que es Hermes, el dios del comercio. Dios del comercio. Sí, sí, Y, sí. y te propongo este tema porque del ocio al negocio y quería mezclar Ah, claro. el ocio con el negocio. ¿Hay algún dios de los negocios o del comercio? ¿Y qué sabes tú de este dios Hermes? De Hermes, bueno, sabemos todos, bueno, sí, sí se sabe que Hermes era patrón de muchas ocupaciones, entre ellas la de los comerciantes. Pero en general, claro, Hermes era un dios que transitaba. Entonces era como dios de los caminos, también de los viajeros. Ya. Y los comerciantes se supone que tenían que viajar harto en la antigüedad. Así que muy a menudo en las vasijas griegas los representan con el sombrero típico del viajero, que era el pétaso, un sombrero de ala bien ancha. Ya. Y aparte, Y se encomendaban a Hermes para que los cuidara en los caminos, de que no los asaltaran. claro, había en los caminos unos hitos, que eran como unos montoncitos de piedra, y que tenían el símbolo del falo. Y este era un símbolo del dios Hermes. ¿Ya? Entonces ¿El allí, símbolo de qué?
el falo, del pene. de un falo, sí, de un pene. Ya. ¿Ya? Y este era el símbolo del dios Hermes y había estas Hermai, Ya. entonces se llamaban así también en relación con el mismo nombre del dios, que eran hitos o mojones, y los viajeros, ese es un sinónimo de hito por si no sabías. Los viajeros, claro, tenían la costumbre de tirarle una piedrecita. Y eso era como un símbolo, una señal Como para un- obtener el favor del dios, que era el dios de los viajeros, de los comerciantes, de los que transitaban. Como que le deja Y una de los vela, mensajeros también. una vela a una niñita o un peluche. Claro, una cosa así me imagino. No he estudiado a fondo la Pero- correspondencia de estos, pero ¿Y por es qué una ahora- acción ¿Por religiosa. qué, ahora Claro. tenía ¿por qué el símbolo de Hermes habrá sido un palo? Que hoy en día eso sería visto como una ordinaria, así como... Depende del lugar. Depende del lugar, claro. No sé, esto seguramente tiene que ver con la fertilidad. No me acuerdo específicamente de la relación del falo con el área de influencia de Hermes. Pero sí, que claro, usaba el pétaso, además llevaba un caduceo, que era el símbolo de los heraldos, los mensajeros. En esos tiempos las comunicaciones eran un poco pedestres. Ya. Entonces había que usar mensajeros humanos, así de carne y hueso, Esclavo. para enviar. O el mensajero tenía algún estatus No, un poco no. mejor que un esclavo. No estoy seguro. O ha habido mensajeros famosos, no sé, como en la ley de estatus socioeconómico. Mira, yo de los testimonios que conozco no sabría. No, mensajeros famosos así, no recuerdo, pero al menos en la Ilíada se menciona a los mensajeros por su nombre y siempre van en pares, pero esos son los mensajeros humanos, claro. Hermes no necesita ir con un par, y su único par posible en términos divinos sería la diosa Iris, que también es una divinidad mensajera. Entonces, Retomando, tratando de causar nuevamente el tiempo, introduciéndonos en la Ilíada. Me gustaría hablar de qué sabes tú de la Ilíada, a ver, yo te puedo contar un poco lo que sea, así que... sí, por porque favor. a lo mejor lo que yo sé es lo que he visto en las películas y por lo tanto es importante saber qué cosas son falsas. Bueno, básicamente la historia de la Ilíada es la de Odiseo, ¿no? No, esa es la Odisea. Ah, esa es la de Odiseo. Sí, ¿Y la Ilíada cuál es? ¿La de Aquiles? exacto, Aquiles. Ah, ya. Ah, ya. Bueno, entonces es lo que vi la película Troya. ¿Ya? Eso. Ah, bueno. Entonces, claro, era un capitán de guerra que era Aquiles, que era muy fuerte en la pelea, en la guerra, y mataba a muchas personas. Y está de alguna manera protegido por algún dios o diosa. Y bueno, y lo otro que sabía era que el talón de Aquiles se llama así porque Aquiles era como un semidios. Entonces, como que nació de una cruz entre una humana y un dios. Y lo metieron al mar donde metían a los dioses para volverse poderosos. Pero como era humano, no lo podían soltar en el agua porque se podía morir. O sea, era un mortal. Ya. Entonces lo metieron así. En cambio, los dioses lo tiraron, no, porque como eran inmortales no se podían morir, daba lo mismo. Entonces, aquí lo toman de los tobillos, lo hunden, entonces queda todo poderoso, pero excepto los tobillos, o los talones. Y bueno, que muere después de entrar a través del caballo de Troya. No sé si le entró en el caballo de Troya, pero bueno. Finalmente cuando logran entrar, gracias al caballo de Troya, también se mete él y ahí lo matan. Eso es todo lo que yo sé sobre el... Ya. Y bueno, el centro de la historia de la Ilíada está en Aquiles. Y dentro de Aquiles, porque habla acerca de algo específico de Aquiles, la Ilíada. Habla acerca de la cólera de Aquiles, ¿Ya? la ira de Aquiles.
Canta diosa, la cólera del pelida Aquileo, cólera funesta que arrojó cientos de valerosos guerreros al Hades, cumplíase la voluntad de Zeus. ¿Y por qué Aquiles se enoja? Se enoja él porque Agamemnón lo despojó de una parte de su propiedad privada. Claro, Ujú. de una mujer. Exacto, una mujer que había obtenido en el saqueo de una ciudad. Entonces, al ocurrir el saqueo, se obtiene un botín. Y este botín es repartido entre los soldados. Claro. Y no se reparte así de manera igualitaria. Ya. Los jefes, así, los reyes, llevan partes más importantes. Porque, bueno, El que reparte son, saca la cosa. sí, pero además tienen más virtud dentro de los poemas homéricos. Ya. Y demuestran más valor en la batalla. Entonces, sí, merecen más. Ya. Entonces, esto se reparte de acuerdo con el mérito de cada uno. Ya es una repartición meritocrática, no igualitaria. Porque la Ilíada nos muestra un tipo de mundo donde cada uno obtiene lo que se merece. ¿Ya? No puede ser un mundo que es de verdad justo, bello, bueno y sabio. Es decir, todo lo contrario de la igualdad. Porque la igualdad no es ni justa, ni bella, ni buena, ni sabia, de ninguna manera. Entonces, en este mundo, Aquiles obtiene una porción importante del botín, porque él es el más fuerte y el más valeroso de los guerreros griegos. Entonces, dentro de su botín está esta mujer, esta esclava que se llama Briseida. Y Agamemnón, como tuvo que renunciar a una parte de su botín también a causa de que había tomado a Criseida, la hija del sacerdote Crises, no se la quiso devolver y eso hizo caer una plaga sobre el ejército. Fue tan terrible que Agamemnón ya terminó por convencerse de devolver a Criseida, pero dijo, ya yo voy a devolver a Criseida, pero me dolió tanto que voy a tomar una parte del botín de alguien más. Y como Aquiles lo imprecó a causa de esto y le dijo, sí, no sabemos de lugar alguno donde las cosas sean de la comunidad. O sea, nosotros somos civilizados, separamos la propiedad. Eso de que puedas tomarlo de otro es propio de bárbaros, así casi animales. Impensable para un mundo que se precie de ser bueno, bello, justo y sabio. De ninguna manera. Entonces, como Agamemnón tomó esa medida finalmente, o sea, lo hizo, fue y le quitó a Briseida a Aquiles, entonces Aquiles por supuesto que cae en cólera, porque Agamemnón se está comportando no como un rey, sino que como un bárbaro, casi como una bestia. Y la historia de la Ilíada gira en torno a esto, a este sentimiento tremendo del guerrero más valeroso de los griegos. Y por eso es una historia tan apasionante, por eso es el fundamento de la literatura no solo occidental, sino que mundial, y nos muestra además la historia del héroe más grande de Occidente y del mundo, porque por supuesto el héroe más grande de Occidente es a la vez el héroe más grande del mundo. Ya, pero tú decís que los chinos no tienen algún héroe que se le quita. Por supuesto, pero tienen sus héroes, pero no son tan grandes, no pueden ser tan grandes como Aquiles. Ok, no te voy a discutir eso. La eterna guerra entre las grullas y los pigmeos. Ah, claro. Ese es nuestro próximo tema. Al principio del canto tercero de la Ilíada, Homero dice que en este punto Aquiles ya se ha retirado del campo de batalla, dijo ya, vean ustedes lo que les va a costar estar sin mí en la pelea contra los troyanos. O sea, si Agamemnón
puede quitarme una parte de mi propiedad, haciendo uso de su fuerza, así, de su autoridad, y cree que no va a tener consecuencias, está muy equivocado. Porque yo me retiro del campo de batalla y aquí queda la crema. Y para asegurarse de que quede la crema, le pide a su mamá, Aquiles, a Tetis, que era una divinidad, que vaya donde Zeus y lo convenza de inclinar la balanza a favor de los troyanos. Ya. O sea, no solamente se retira de la batalla, sino que además consigue este favor divino para que los troyanos aplasten a los griegos mientras Aquiles no esté en el campo de batalla. ¿Y qué pasa en el canto tercero? Ahí al principio los troyanos están haciendo una carga y Homero, al describir el griterío que hace el ejército troyano, dice que era como cuando las grullas van anualmente en su migración y atacan a los pigmeos. Porque tenían esta historia los griegos de que había una guerra entre las grullas y los pigmeos. ¿Eso es verdad? No, pues, es una historia. Tú sabes. ¿Los pigmeos existieron de verdad o qué? No. ¿Existen? Sí, los pigmeos existen. ¿Existen? ¿Cuántos miden? No sé, pero son pequeños. Ya, pero una grulla no se los puede comer. Comer, no, pero Después tú sacar una foto. figúrate así la imagen de una grulla al lado de un hombre que mide casi lo mismo que la grulla. Entonces, claro, pues ellos, yo creo que inventaron esta historia sobre la base de estos datos, la comparación nomás, del tamaño de este hombre pigmeo y el tamaño de la grulla. Entonces, en la Ilíada esto se menciona solo una vez. Ya. No sé si en alguna otra parte de la literatura se menciona, de hecho, pero sí sé que hay vasijas, específicamente la vasija François, que muestra este episodio de las grullas luchando con los pigmeos. Entonces yo sé ya que la Ilíada no es el único lugar en el que aparece la historia mencionada. A lo mejor era como una broma. Puede haber sido una especie, claro, de broma, de chiste que se contaba. Claro. Y Homero usó la imagen esta de las grullas atacando a los pigmeos para describir el griterío que hacían los troyanos cuando iban cargando contra los griegos. En un momento en el que Aquiles ya se había retirado del campo de batalla. Los dejó solos. Sí. Oye, y pasando al último tema, ¿qué nos podrías decir tú sobre la relación que tenía Aquiles con la diosa Atenea? ¿Cómo lo ayudaba? ¿Cómo él se comunicaba con ella? Sí, mira, hay un episodio bien peculiar cuando está empezando la Ilíada y Agamemnón está diciendo que no quiere devolver a Criseida y Aquiles le dice que bueno, tiene que hacerlo por el bien de los demás y empiezan su intercambio en el que terminan amenazándose. Llega un punto en el que Aquiles ya decide que va a ir a darle de espadazos a Agamemnón porque le pareció que no había otra manera de solucionar esto. ¿Ya? Entonces ya estaba dirigiendo su mano para empuñar la espada y llega Atenea, invisible, por detrás de él y le tira el pelo, le tira la melena y le habla así, contento irás, lo detiene. Entonces Atenea interviene aquí en este punto crucial y evita que se derrame sangre en la asamblea de los griegos. Bien curioso, porque la asamblea de los griegos es el lugar de deliberación, donde los asuntos, por mucha animadversión que despierten, se resuelven por medio del debate. Ya. No por medio de las armas. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya se había roto el pacto de civilidad de la asamblea, porque aquí les iba a cargar contra Agamemnón, pero Atenea se asegura de que este pacto se preserve. ¿Y Atenea, la diosa de qué es? Bueno, es diosa de la guerra, por una parte, y también es diosa de la sabiduría.
y es la patrona de la ciudad de Atenas también. Y en algún momento no sé, le da algún otro consejo a Aquiles. ¿Algún otro consejo aquí? Posiblemente, pero no recuerdo. Otra escena importante que recuerdo es de ella eh, peleando con Ares sobre el campo de batalla y también burlándose de Afrodita junto con Hera. Sí, le hacían burla y se peleaban entre ellas también. Llega en un minuto Afrodita con una herida en la mano. Se la hizo, si no me equivoco, Diomedes, un guerrero griego. Y llega al Olimpo eh, lloriqueando porque tenía una herida, le estaba sangrando. ¿Y Afrodita, diosa de qué era? Del amor. Ya. Ella había favorecido a Paris, el hijo de Príamo, rey de Troya, entonces estaba del lado de los troyanos. Y llega Afrodita a refugiarse ahí donde su madre Dione, y entonces Atenea empieza a comentar en voz alta, pero mira qué te pasó, y seguramente le estaba acariciando a una dama troyana, puesto que ahora tú eres amiga de los troyanos, y te pasaste a llevar con el prendedor de una de ellas y se te hizo esta herida en la mano. Sí. De esa manera Atenea saería a Afrodita por su afinidad con los troyanos.